Lo miraron fijamente cuando un hombre sin hogar entró en el funeral de mi abuelo. Mi padre lo llamó vergonzoso. Mis parientes querían que se fuera. Yo elegí quedarme a su lado. Cuando se abrió el testamento y su nombre fue leído en voz alta, ese momento destrozó a toda mi familia. Estaba de pie en la antigua iglesia de Santa María, en las afueras de Chicago, donde la tenue luz del sol de otoño se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de colores sobre el frío suelo de piedra. Soy Julian Ross, tengo 31 años, un analista de estrategia corporativa que vive una vida reglamentada llena de hojas de cálculo e informes. Pero hoy, todo se había detenido. Mi abuelo, Norman Ross, el hombre que había construido el imperio Ross de acero y logística de la nada, el pilar de toda nuestra familia, había fallecido. El dolor dentro de mí no era un torrente de lágrimas, sino un vacío hueco, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Miré el ataúd de roble pulido colocado en el centro de la iglesia y me pregunté si su vida realmente había terminado así, o si todavía quedaban secretos por revelar. El ambiente del funeral era opresivamente pesado. Los bancos de madera pulida estaban llenos de parientes, desde familiares cercanos hasta primos lejanos que solo había visto unas pocas veces en mi vida. Socios comerciales, los titanes de la industria del acero y la logística, inclinaban la cabeza en silencio en señal de despedida. Empleados de alto rango de la compañía, aquellos que habían sido leales a mi abuelo durante décadas, estaban de pie en la parte de atrás, con sus rostros marcados por la adversidad bajo la luz parpadeante de las velas. Esto no era solo un funeral. Era una ceremonia impregnada de poder, donde el duelo se entrelazaba con discretos apretones de manos y susurros sobre el futuro de la corporación. Podía sentir la artificialidad de todo, pero no había nada que pudiera hacer. Mi abuelo había vivido como un rey, y ahora se iba de la misma manera. Mis padres, Alan y Susan Ross, estaban sentados en la primera fila, justo al lado del ataúd. Mi padre, con su traje negro perfectamente entallado, tenía una expresión severa, como si asistiera a una reunión de la junta directiva. No lloró ni tembló. Simplemente miraba a su alrededor, asegurándose de que todo procediera sin problemas, sin un solo fallo. Mi madre estaba sentada con la espalda completamente recta, con un pañuelo blanco impecable sobre su regazo. Pero sus ojos eran fríos, más centrados en las apariencias que en la emoción genuina. Sabía lo que estaba pensando, que nadie arruiné esta ceremonia. Así eran siempre mis padres, tratando a la familia como una corporación donde todo tenía que estar estrictamente controlado. El servicio estaba en marcha. El sacerdote recitaba oraciones, su voz cálida y resonante rebotando en las paredes de piedra. Intenté concentrarme, pero mi mente divagaba hacia los recuerdos de mi abuelo. Me había enseñado a leer informes financieros cuando solo tenía 10 años y me contaba historias de sus primeros días como empresario, cuando solo tenía un viejo camión y grandes sueños. Julian, la vida no siempre es justa, solía decir. Pero como tratas a los demás, ese es tu verdadero legado. Tragué saliva, tratando de reprimir la creciente tristeza. Entonces, de repente, como una ráfaga de viento fuera de lugar, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron con un crujido. Todos los ojos se volvieron hacia el sonido. Apareció un hombre anciano, demacrado, vestido con ropas remendadas y gastadas, con el pelo blanco despeinado bajo un gorro de lana raído. Se detuvo en el umbral, sus ojos nublados mirando hacia adentro, su voz temblorosa. Lo siento, a todos. Solo quería presentar mis últimos respetos al señor Norman Ross. Era un viejo amigo mío. Mi corazón se encogió. El repentino silencio se hizo añicos. Mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a entrar aquí?, gritó, su voz retumbando. Este es el funeral de la familia Ross, no un lugar para vagabundos. Vino a pedir dinero. ¿Fue? No profane este lugar. Mi madre no se levantó, pero su mirada era afilada como una navaja, escudriñando al anciano de la cabeza a los pies. Dijo a los que estaban cerca, lo suficientemente alto para que todos la oyeran: ¡qué asco! ¿Cómo se atreve a aparecer alguien así aquí? ¿Dónde está la seguridad? Sáquenlo. El resto de la familia se unió rápidamente como una manada de lobos. El tío Gregory, el hermano menor de mi padre, se burló. Oh, probablemente pensó que esto era un evento de caridad. Lo siento, señor.
Hoy no tenemos cambio suelto. La tía Susan, la hermana de mi padre, hizo una señal a los guardias de seguridad en la puerta. Por favor, sáquenlo antes de que alguien tome una foto y la publique en las redes sociales. La reputación de la familia no puede ser manchada de esta manera. Mis primos susurraban y se reían. Mírenlo. Debe de estar hambriento. Pero hoy no es día para limosnas. El anciano inclinó la cabeza, sus delgados hombros temblando bajo su abrigo raído. No discutió. Solo miró profundamente hacia el interior de la iglesia una última vez, como si intentara memorizar la vista del ataúd. Luego se dio la vuelta para irse en silencio, con pasos lentos. Mi corazón se desgarró. Había algo en este anciano, sus ojos, su comportamiento, que me resultaba familiar. Aunque nunca lo había visto, los recuerdos de mi abuelo y sus enseñanzas sobre cómo tratar a los demás volvieron a mi mente. No podía permitir que esto sucediera. Salí de mi banco y le pedí al anciano que se detuviera. Mi voz era tranquila pero firme, cortando la avalancha de insultos. Todos me miraron conmocionados. Este es el funeral de mi abuelo, y nadie tiene derecho a decidir quién puede quedarse o irse. Él solo quiere presentar sus respetos. Ese es su derecho. Mi padre se dio la vuelta bruscamente, con los ojos encendidos. Julian, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Te das cuenta de cuántos socios comerciales están sentados ahí? No conviertas el funeral de tu abuelo en una farsa. Déjalo ir de inmediato. Lo ignoré y me acerqué al anciano. Soy Julian Ross, el nieto de Norman, dije suavemente. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo conocía a mi abuelo? El anciano esbozó una leve sonrisa, su comportamiento extrañamente sereno. Soy Peter Ross, y fui amigo de Norman desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Peter Ross? El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Asentí sin insistir más. Por favor, venga a la sala de espera. Es más tranquila. Lo llevé, ignorando las miradas atónitas y los susurros de juicio a mis espaldas. Mi madre siseó bruscamente. Julian, ¿qué estás haciendo? Esto es un insulto a nuestra familia. No miré hacia atrás. En la pequeña sala de espera detrás de la iglesia, compré un sándwich y una botella de agua de la máquina expendedora. Descanse aquí. Volveré cuando termine el funeral. Él asintió, diciendo poco, pero un extraño sentimiento se agitó dentro de mí, como si mi abuelo me estuviera susurrando algo desde el más allá. El funeral continuó, pero la atmósfera era ahora más tensa que nunca. La gente me miraba de forma extraña, como si hubiera traicionado a la familia. Me senté allí, escuchando las oraciones, pero mi mente estaba con el anciano. ¿Por qué compartía el apellido Ross? Esa pregunta hizo que mi corazón latiera más rápido, una mezcla de emoción e inquietud. Cuando todos se habían ido y la iglesia quedó en silencio, volví a la sala de espera. Peter seguía allí, la botella de agua solo medio vacía. ¿Está bien? Podemos ir al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo ahora, si quiere. Asintió, y caminamos por el sendero de piedra hasta el cementerio detrás de la iglesia. El aire era frío. Un viento ligero susurraba entre los árboles, trayendo el olor a tierra húmeda. Éramos solo nosotros dos junto a la tumba de mi abuelo. La nueva lápida grabada con el nombre Norman Ross brillaba bajo la mortecina luz de la tarde. Peter miró la tumba, su voz baja. Norman y yo, compartíamos un vínculo muy estrecho. No solo amigos, sino más que eso. Me quedé helado. Mi corazón latía con fuerza, como si una puerta al pasado acabara de abrirse con un crujido. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era exactamente su relación con mi abuelo?, pregunté con urgencia. Peter sonrió con tristeza. Lo sabrás muy pronto, Julian. Pero todavía no. La ansiedad se apoderó de mí, haciendo que el mundo a mi alrededor se volviera borroso. El funeral de hoy no era solo un final. Era el comienzo de un secreto mucho mayor. Nos quedamos allí, frente a la tumba de mi abuelo. Dos extraños unidos por un hilo invisible. Miré a Peter, el anciano cansado, y me pregunté qué estaría pasando por su mente. En cuanto a mí, mis pensamientos eran un torbellino. No dijimos nada más, solo nos quedamos en silencio,
cada uno perdido en su propia corriente de pensamientos. El aire del cementerio era pesado, cargado de un peso indescriptible, en parte arrepentimiento, en parte curiosidad, en parte miedo a lo que estaba por venir. La tarde se desvanecía, la débil luz del sol se atenuaba gradualmente, proyectando un tono rojizo sobre los árboles circundantes. Se levantó un viento frío que barrió el cementerio vacío, trayendo el olor a tierra húmeda y hojas marchitas. Sentí que el frío se filtraba en mi piel a través de la delgada chaqueta de mi traje. El cementerio ahora solo tenía unas pocas figuras dispersas en la distancia. Los lamentos de los gorriones resonaban como un lamento al final del día. Peter estaba a mi lado, con los hombros encorvados, y de repente comenzó a toser con fuerza. La tos seca y áspera resonó en el espacio silencioso, sobresaltándome. Apoyó las manos en las rodillas, su cuerpo temblaba mientras intentaba estabilizarse. Su rostro estaba pálido, las arrugas profundas más pronunciadas a la luz menguante. Estaba claro que su salud flaqueaba, quizás como resultado de años de vagabundeo, soportando los elementos. «¿Está bien? ¿No se le ve bien?», le pregunté con preocupación en mi voz, acercándome para sostenerlo. Peter hizo un gesto con la mano, forzando una sonrisa. «Estoy bien, Julian. Solo es la vejez. Debería irme ya. Gracias por hoy». Se despidió, su voz débil pero resuelta, y luego se dio la vuelta para irse. Su espalda encorvada y sus pasos lentos y arrastrados sobre el camino de grava parecían tan solitarios en el vasto cementerio. Se acercaba el anochecer. Las sombras se alargaban y de repente me di cuenta de que este anciano no tenía a dónde ir. Ni hogar, ni familia, solo el viento frío y la noche que se avecinaba esperándolo. El pensamiento me retorció el corazón. Mi abuelo había hablado una vez de viejos amigos que lo habían perdido todo pero que conservaban su dignidad. ¿Podría Peter ser uno de ellos? No podía dejar que se fuera así. Sin pensarlo más, corrí tras él, mis zapatos crujiendo ruidosamente sobre la grava. «Peter, por favor, espere un momento», grité, mi voz llevada por el viento. Se detuvo y se dio la vuelta, sus ojos nublados me miraron con sorpresa. «¿Necesita algo más?» Estaba sin aliento, deteniéndome frente a él. «No puede irse así. Está oscureciendo y no se encuentra bien. Permítame ayudarle. Venga a quedarse a mi casa, al menos hasta que se sienta mejor. Es lo mínimo que puedo hacer». Peter negó con la cabeza, una sonrisa triste regresó a su rostro. «Gracias, pero no es necesario. No quiero molestar a nadie. Llevo mucho tiempo acostumbrado a esta vida, vagando, libre. Una noche a la intemperie no es nada». Insistí, agarrando suavemente su manga, sintiendo la tela gastada bajo mis dedos. «Esto no es lástima, Peter. Es respeto». Dijo que compartía un vínculo profundo con mi abuelo, así que era su amigo, y no puedo abandonar al amigo de mi abuelo en este estado, especialmente justo después de su fallecimiento. Piense en Norman. Él no querría esto. Guardó silencio por un momento, sus ojos mirando a lo lejos, hacia la tumba. El viento frío continuó soplando, ahora trayendo una ligera llovizna que hacía el aire aún más penetrante. Esperé, con el corazón acelerado, preguntándome si se negaría de nuevo. Finalmente, conmovido por mi sinceridad, Peter asintió. «Está bien, Julian, solo temporalmente». «De acuerdo, no quiero deberte nada». Exhalé aliviado y sonreí. «Gracias. Vámonos. Mi coche está aparcado cerca». Volvimos al aparcamiento. Sus pasos seguían siendo lentos, pero ahora yo estaba a su lado. En el camino a casa, el coche rodó por las familiares calles de Chicago mientras las farolas comenzaban a encenderse, reflejándose en el pavimento mojado. Mi hogar era un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, no lujoso como la mansión de la familia Ross, pero lo suficientemente acogedor para una persona sola como yo. Guié a Peter adentro, encendí las luces y señalé la sala de estar. «Puede descansar aquí. Prepararé algo de ropa de cama». «¿Le gustaría algo de comer?» «Puedo pedir comida para llevar». Peter se sentó en el sofá. «Solo un poco de agua tibia es suficiente». «Gracias». Los días que vivimos juntos después fueron sencillos pero cálidos,
como un río tranquilo después de una tormenta. El primer día, llevé a Peter a una tienda cercana y le compré unos cuantos conjuntos de ropa sencilla, que le quedaba bien y era abrigada. Nada lujoso, pero limpio y decente. Al principio dudó, pero finalmente me dejó elegir en silencio, sus ojos mostrando una mezcla de cansancio y gratitud. Cada mañana me despertaba temprano, preparaba café para los dos, y nos sentábamos uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina. Al principio, Peter hablaba poco, solo respondía cuando le preguntaba, pero gradualmente se fue abriendo más. Le conté sobre mi trabajo, los largos días analizando estrategias corporativas, los números secos pero poderosos. Peter escuchaba atentamente, sus ojos se iluminaban cada vez que mencionaba los negocios, como si viejos recuerdos resurgieran silenciosamente. Una noche, después de una cena sencilla de sándwiches y ensalada, nos sentamos en el balcón, observando el tráfico de abajo. Peter, ¿qué hacía antes de empezar a vagar así?, pregunté, curioso, pero manteniendo mi tono suave. Él se rió suavemente, sorbiendo su té. Oh, Julian, una vez estuve en el mundo de los negocios, igual que tú. Estrategias a largo plazo, personas, mercados. Lo sabía todo. Pero luego me di cuenta de que el dinero no lo es todo. A veces solo ves con claridad cuando lo has perdido todo. Me sorprendió. Tiene un conocimiento profundo. ¿Podría darme algún consejo? Mi empresa se enfrenta a problemas con la expansión del mercado. Peter asintió, y a partir de entonces, comenzaron largas conversaciones. Analizó la economía, cómo leer a las personas en las negociaciones, estrategias a largo plazo para construir confianza en lugar de ganancias a corto plazo. Su conocimiento no provenía de los libros. Provenía de la experiencia real, llena de historias vívidas. Verás, Julian, una empresa fuerte no se construye con dinero, sino con personas. Tu abuelo lo entendía, aunque no todos lo comprendían. Escuchaba mentalmente, tomando notas, y gradualmente me di cuenta de que Peter no era un hombre sin hogar ordinario. Tenía un intelecto agudo y una profunda perspicacia sobre los negocios y la vida. Esas noches me hacían sentir cálido, como si tuviera un miembro de la familia a mi lado después de perder a mi abuelo. Pero mezclado con eso había ansiedad. Todavía no había revelado completamente su relación con Norman. Cada vez que intentaba preguntar, cambiaba hábilmente de tema, lo que me hacía aún más curioso. Una noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana, nos sentamos junto a la chimenea falsa. Peter habló de sus años de vagabundeo. Una vez lo tuve todo, sabes, pero elegí dejarlo. La vida me enseñó que la verdadera conexión no proviene de la sangre, sino del respeto mutuo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Un sutil vínculo se estaba formando dentro de mí, como si esta relación hubiera sido arreglada por mi abuelo hace mucho tiempo. Una vez había dicho, Julian, a veces la vida trae a las personas que necesitas a tu camino. ¿Era Peter esa persona? Me tumbé en la cama escuchando su leve tos desde la sala de estar y me pregunté cuándo se revelaría el secreto. Esa ansiedad hacía que mi sueño fuera inquieto, como esperar una tormenta que se acerca. Los días siguientes transcurrieron en una frágil paz, pero mi curiosidad crecía constantemente. Intentaba no presionarlo con preguntas, temiendo que incomodara a Peter, pero cada conversación parecía una pieza de un rompecabezas que revelaba un poco más sobre su pasado. Hablaba de sus viajes errantes por varias ciudades y de la gente que había conocido, desde empresarios exitosos hasta compañeros vagabundos como él. La vida nos enseña mucho, Julian, dijo una tarde mientras estábamos sentados junto a la ventana viendo llover. A veces tenemos que perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Sus palabras resonaron, recordándome a mi abuelo, que siempre enfatizaba el valor de las personas sobre el dinero. Empecé a sentir como si Peter fuera un puente hacia mi abuelo, una parte de su legado que nunca había conocido. Entonces, una semana después del funeral, sonó el teléfono en el silencioso apartamento. Estaba preparando el café de la mañana, el cálido aroma llenando el aire, cuando llamó el abogado. Señor Julian Ross, le llamo del bufete de abogados Harrow. La lectura del testamento del señor Norman Ross está programada para mañana por la mañana a las 10 en nuestra oficina en el centro de Chicago. Se requiere la asistencia de todos los miembros de la familia. Su voz era seca y profesional, como si leyera un informe financiero. Confirmé que estaría allí y colgué.
Mi corazón latía más rápido. El testamento. Este era el momento en que todo se aclararía, cuando se revelaría el verdadero rostro de la familia Ross. Conocía a mis padres, a mis tíos y tías. Todos esperaban ansiosamente su parte de la herencia como buitres rodeando a su presa. ¿Y yo? Solo quería saber qué pensaba mi abuelo de mí, del futuro de la empresa. Le conté a Peter sobre ello durante el desayuno. Se sentó frente a mí, sosteniendo su taza de té, escuchando sin interrumpir. Así que, mañana vas, dijo con calma. Asentí, tratando de ocultar mi ansiedad. Probablemente será tenso. Mi familia, no son fáciles de tratar. Peter solo sonrió, sin decir nada más. Me sentí aliviado de tenerlo allí, como un ancla silenciosa en medio de la tormenta familiar. Esa mañana, me desperté más temprano de lo habitual. La débil luz del sol de otoño se filtraba a través de las cortinas, brillando en el suelo de madera pulida. Me puse un traje negro, me anudé la corbata y me miré en el espejo, con el rostro cansado, pero resuelto. Peter ya estaba levantado, sentado en la mesa de la cocina con un periódico viejo. Le di unas sencillas instrucciones, como se había convertido en nuestra rutina durante los días que vivíamos juntos. Peter, estaré fuera unas horas. Si tienes hambre, hay sándwiches en la nevera. Y recuerda tomar tu medicina para la tos. Él asintió, sus ojos fijos en mí intensamente. Cogí mi maletín y estaba a punto de irme cuando de repente habló. Julian, ¿puedo ir contigo? Me quedé helado, mi mano se apretó inconscientemente en el pomo de la puerta. Un destello de sorpresa me invadió. ¿Quería acompañarme a la lectura del testamento de mi familia? Peter no ofreció ninguna explicación. Su rostro permaneció tranquilo, sin traicionar ninguna emoción, como si hubiera sugerido algo completamente normal. Mi corazón latía más rápido. ¿Tenía tanta curiosidad por el testamento de mi familia? Pero no insistí. O tenía miedo de la respuesta o ya estaba dispuesto a confiar en él. Simplemente asentí. Está bien, Peter, pero a mi familia no le gustará. Se levantó, poniéndose el abrigo que le había comprado la semana anterior. Lo sé, pero necesito ir. Tomamos un taxi hasta el bufete de abogados, un alto edificio de cristal en el centro de Chicago, donde el aire siempre olía a dinero y poder. En el camino, guardé silencio, preparándome mentalmente para las reacciones inevitables. Peter se sentó a mi lado, mirando por la ventana como si estuviera acostumbrado a tales situaciones. Me pregunté qué estaría pensando. ¿Por qué estaba tan empeñado en venir? Cuando entramos en la sala de conferencias, la atmósfera ya tensa se congeló por completo. Toda la familia Ross estaba presente. Mis padres a la cabeza de la mesa, el tío Gregory y la tía Susan a su lado, los primos esparcidos con rostros expectantes. El abogado Hargrove estaba sentado en el centro, con un grueso expediente frente a él. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros y luego se abrieron de par en par al reconocer al hombre a mi lado como el anciano sin hogar que había aparecido en el funeral. Sus expresiones cambiaron de la sorpresa a la furia, como si acabara de estallar una bomba. Mi padre, Alan Ross, se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido, señalando a Peter. ¿Qué diablos es esto, Julian? ¿Por qué trajiste a este vagabundo aquí? Esta es la lectura del testamento de mi padre, no un lugar para alguien como él. ¿Quién es él para poner un pie aquí? Esto es un insulto a la familia, profanando todo. Su voz retumbó, llena de ira y desprecio, como si Peter fuera una mancha indeleble. Mi madre, Susan Ross, no se levantó, pero su mirada era gélida. Julian, ¿estás causando problemas deliberadamente? ¿Trayendo a alguien tan bajo a un lugar como este? ¿Qué clase de truco ridículo es este? ¿Quieres empañar el honor de la familia convirtiendo una ocasión solemne en un circo? Es vergonzoso. Su voz era estridente, cargada de insinuaciones, como si yo fuera un traidor. El tío Gregory, el hermano menor de mi padre, intervino con una sonrisa sarcástica. Oh, nuestro querido sobrino sabe cómo llamar la atención con nuevos amigos. ¿Qué sentido tiene traer a este anciano aquí para montar un drama conmovedor? Este es un procedimiento legal serio, no una película barata de Hollywood. ¿Crees que te aplaudiremos? Se burló, mirando a Peter de arriba abajo con desdén.
La tía Susan, la hermana de mi padre, añadió, exactamente, Julian. Estás convirtiendo todo en una broma. ¿Él? ¿Un hombre sin hogar? ¿Qué hace aquí? ¿O crees que el testamento incluye una parte para los mendigos? Es ridículo. Sacudió la cabeza, su tono goteando burla. Mis primos fueron desenfrenados, lanzando comentarios venenosos. El primo Mark susurró en voz alta, mira eso. Probablemente está aquí para pedir dinero o esperando unas cuantas monedas de esta familia. Julian, has perdido la cabeza. La prima Lisa se rió. Desde el funeral hasta la lectura del testamento del abuelo, siempre te las arreglas para avergonzar a la familia. Sus palabras cortaban como cuchillos, venenosas, haciendo que la sala de conferencias fuera sofocante. En medio de la ola de críticas y desprecio, Peter permaneció en silencio a mi lado, sin reaccionar ni defenderse. Su mirada era tranquila, como si las palabras no tuvieran nada que ver con él. No tembló ni inclinó la cabeza. Se mantuvo erguido, con las manos colgando sueltas como una estatua de piedra en una tormenta. Admiré esa compostura, pero mi corazón latía salvajemente. ¿Por qué no decía nada? ¿Cuál era el secreto que esperaba? Finalmente, el abogado Hargrove habló, su voz cortando el caos. Señoras y señores, según las disposiciones legales, siempre que la persona nombrada en el testamento lo consienta, la presencia del señor Peter Ross es totalmente lícita. Deberíamos proceder para evitar perder tiempo. Toda la sala guardó un silencio instantáneo. Yo también me quedé helado por un momento. El nombre de Peter estaba en el testamento, algo que ni siquiera yo sabía de antemano. Los ojos de la familia todavía ardían de ira, pero ahora mezclada con confusión al darse cuenta de que su presencia no era una coincidencia. En ese breve momento, sentí como si el tiempo en la sala se hubiera estirado. Nadie hablaba, nadie se movía, solo miradas que se encontraban y luego se desviaban rápidamente, como si cada persona estuviera reevaluando en privado lo que siempre había dado por sentado. Peter permaneció inmóvil a mi lado, su comportamiento anormalmente tranquilo, completamente ajeno a la tensión que se extendía por la sala. Su serenidad solo aumentó mi confusión, pues claramente las cosas se estaban desarrollando mucho más allá de mi conocimiento y preparación. Elegí el silencio, sin defender ni explicar. Dejé que las emociones y los prejuicios de la familia se expusieran como grietas en su fachada perfecta. Mi corazón latía con fuerza, esperando ansiosamente. La lectura oficial del testamento estaba a punto de comenzar, y sabía que la verdadera tormenta se avecinaba. La sala de conferencias parecía encogerse, el aire espeso con el olor a papel viejo y café frío. El abogado Hargrove, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y un traje gris claro, carraspeó ligeramente para llamar la atención. Abrió el grueso expediente que tenía delante, las páginas crujiendo como los últimos susurros de mi abuelo. Todos guardaron silencio, con los ojos fijos en él, excepto Peter, que estaba de pie tranquilamente a mi lado como si lo supiera todo desde el principio. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura, pero mis manos se aferraron con fuerza al reposabrazos, las uñas clavándose en mis palmas. Este era el momento decisivo. El legado de mi abuelo, no solo dinero, sino todo un imperio familiar y quizás secretos que no estaba preparado para afrontar. El abogado Hargrove comenzó, su voz firme y clara. Señoras y señores, el testamento del señor Norman Ross fue redactado hace un año, presenciado por dos partes independientes y debidamente notariado. El señor Norman designó explícitamente que la autoridad total sobre la distribución de su patrimonio, incluyendo activos personales, acciones corporativas e inversiones, se otorgue a un solo individuo, el señor Peter Ross. Un silencio sepulcral cayó sobre toda la sala. El tiempo pareció detenerse. Sentí esa quietud. Ni suspiros, ni murmullos. Los ojos de todos se movían del abogado a Peter y de vuelta, como si sus mentes lucharan por procesar la información. Peter Ross, el anciano sin hogar que mi familia había echado del funeral. El hombre que estaba de pie justo a mi lado. Mi corazón latía salvajemente. Una oleada de mareo me golpeó. Estaba aturdido, con la boca seca, incapaz de hablar. Esto no era una broma. El abogado hablaba en serio y Peter simplemente inclinó la cabeza ligeramente como si lo reconociera. La familia Ross estaba en shock, sus rostros contraídos por la incredulidad.
Mi padre, Alan, abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar, con los ojos desorbitados. Mi madre, Susan, apretó su pañuelo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El tío Gregory murmuró, ¿qué diablos está pasando? ¿Quién es este tipo, Peter Ross? La tía Susan sacudió la cabeza frenéticamente como si tratara de deshacerse de una pesadilla. Mis primos se miraron, con la boca abierta por la confusión. La tensión era tan densa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Tum, tum, como tambores de guerra antes de la batalla. En ese momento, Peter dio un paso adelante para enfrentarse a mi familia. Se irguió, sus ojos nublados ahora brillando con una fuerza silenciosa. Soy Peter Ross, dijo, su voz profunda y resuelta, el hermano biológico menor de Norman Ross. Dejé la familia hace décadas, eligiendo mi propio camino. Pero mi hermano Norman nunca me olvidó. Y ahora, de acuerdo con sus deseos, llevaré a cabo la distribución de su patrimonio. Sus palabras estallaron en mi mente como una bomba. Hermano biológico. Mi abuelo tenía un hermano. ¿Por qué nunca había oído hablar de él? ¿Era por eso que insistió en venir conmigo? Miré a Peter. El vínculo invisible de nuestros días viviendo juntos ahora se sentía más claro que nunca. Pero mezclado con él había ansiedad. ¿Qué anunciaría a continuación? Peter abrió el expediente, su voz firme, como si leyera un informe de negocios en lugar de un testamento que alteraría el destino de toda una familia. De acuerdo con los deseos de mi hermano Norman Ross, ahora anunciaré la distribución del patrimonio. Primero, Julian Ross, nieto de Norman, heredará el control operativo total de Ross Acero y Logística. Esto incluye las acciones de control, la autoridad para la toma de decisiones estratégicas y todos los activos relacionados con la empresa. Me quedé helado. Heredar el control total. Yo, un analista de estrategia corporativa, dirigiendo el imperio que mi abuelo construyó. La alegría mezclada con el miedo me invadió. Pero Peter no había terminado. Sin embargo, hay una condición. Julian debe gestionar directamente la empresa durante los próximos 5 años. No podrá vender, transferir o delegar el control a ningún otro miembro de la familia. Durante ese periodo, todas las decisiones estratégicas importantes deben ser consultadas y supervisadas por mí, Peter Ross. Si se viola alguna condición, la herencia será revocada de inmediato y la totalidad de las acciones de control se transferirán a un fideicomiso gestionado por mí. Sus palabras me hicieron temblar. Supervisión por Peter. Él, el hermano perdido hace mucho tiempo, sería el guardián del legado de mi abuelo. Lo miré y me dio un ligero asentimiento, como para tranquilizarme, pero la familia reaccionó de manera diferente. El silencio inicial dio paso al caos. La atmósfera de la sala se hizo añicos como un globo demasiado inflado pinchado por una aguja. Mi padre, Alan, perdió por completo el control. Golpeó la mesa con el puño, el fuerte estruendo sobresaltó a todos. ¿Qué diablos es esta manipulación? Esto es una falsificación del testamento. Peter Ross es el hermano de mi padre. ¿Cómo puede probarlo? Y Julian, mi propio hijo, aprovechándose de la debilidad de mi padre para apoderarse de la herencia. Esto es una conspiración. ¿No aceptaré este testamento? Su rostro estaba enrojecido, las venas hinchadas en su cuello, la voz temblando de rabia. Miré a mi padre, mi corazón se retorció. Una vez fue alguien a quien respetaba, pero ahora su codicia estaba completamente expuesta. Mi madre, Susan, permaneció más fría, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos. Esto es completamente absurdo. Rechazo la legalidad de toda esta decisión. Es un montaje vergonzoso, un insulto a la familia Ross. Un hombre sin hogar, hermano o no, atreviéndose a decidir sobre nuestro patrimonio. Julian, tú sabías de esto, ¿verdad? Te pusiste de su lado para traicionar a la familia. Su mirada me barrió, llena de decepción y odio, haciéndome sentir apuñalado. Mis tíos y tías se unieron al unísono, sus voces superponiéndose en el caos. El tío Gregory se levantó, señalando a Peter. Niego la relación de sangre. ¿Cómo puede probar que es el hermano? Esto es un fraude. Exijo que esta lectura se detenga de inmediato. La tía Susan gritó. Llamen a nuestros propios abogados ahora.
No podemos permitir que esto continúe. Un don nadie sin hogar aparece de repente para dividir la fortuna de los Ross. Es ridículo. Mis primos no se contuvieron, atacándome abiertamente. El primo Mark se burló. Julian, eres un traidor que se alía con un extraño para robar la herencia. ¿Crees que te lo mereces? Somos familia y nos vendiste. Lisa añadió, exactamente. Debe haber estado conspirando con este anciano durante años, quedándose con todo para él. No dejaremos que esto pase. En medio de esa tormenta, el abogado Harrow se vio obligado a alzar la voz para superar el ruido. Señoras y señores, por favor, cálmense. El testamento fue ejecutado legalmente con toda la documentación, testigos y verificación médica de la cordura del señor Norman al firmar. No puede ser revocado por reacciones emocionales. Cualquier disputa debe pasar por los tribunales. Pero la familia Ross no estaba escuchando. Mi padre se levantó, señalándonos a Peter y a mí. Demandaremos. Exigimos que el tribunal invalide sus derechos de distribución y le quite la herencia a Julian. Esto no ha terminado. Todos asintieron de acuerdo, con los ojos llenos de hostilidad. Peter permaneció en silencio, pero sentí su fuerza. No necesitaba discutir porque la verdad estaba de su lado. La lectura del testamento terminó en una tensión extrema. La gente se fue, pero dos bandos opuestos se habían formado claramente a partir de ese momento. Uno era mi familia, llena de ira e intrigas, y el otro éramos Peter y yo, de pie en el ojo del huracán. Lo miré, con el corazón todavía acelerado. Eres el hermano de mi abuelo. Él asintió. Sí, Julian, y ahora tenemos que enfrentarlos. De camino a casa, mi cabeza zumbaba con pensamientos. Heredar la empresa, con condiciones de supervisión. Recordé a mi abuelo diciendo una vez, un verdadero legado es responsabilidad, no poder. ¿Era esta su prueba final? La ansiedad no disminuyó porque sabía que la batalla apenas comenzaba. Nos sentamos en el taxi que rodaba por las bulliciosas calles de Chicago. Pero dentro del vehículo, reinaba un silencio sepulcral. Peter se sentó a mi lado, mirando por la ventana con ojos distantes, mientras yo estaba inmerso en un torbellino de pensamientos caóticos. Ninguno de los dos pronunció una palabra durante el largo viaje. Solo el zumbido del motor y el débil sonido de las bocinas de los coches lejanos. La atmósfera era pesada, como una nube oscura suspendida sobre nosotros. Sin embargo, extrañamente, no era tensa. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Una calma engañosa llena de preguntas que se acumulaban en mi interior. Miré a Peter, el anciano que ahora sabía que era mi tío, y me pregunté qué estaría pensando. En cuanto a mí, mi mente daba vueltas con imágenes de la sala de conferencias, el rostro enrojecido de mi padre, las frías negativas de mi madre, los gritos de mis tíos y tías, y las miradas hostiles de mis primos. Demandarían. Eso era seguro. Pero, ¿por qué Peter estaba tan tranquilo? ¿Lo sabía desde el principio? El pensamiento hizo que mi corazón latiera más rápido. Una oleada de ansiedad mezclada con miedo crecía dentro de mí. La guerra familiar, algo que siempre había evitado, ahora se precipitaba hacia mí como un tren sin frenos. Cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio de apartamentos, pagué la tarifa y guié a Peter adentro. Mi pequeño y familiar hogar ahora se sentía extrañamente diferente, como si estuviera esperando que se desvelara un secreto. Cerré la puerta. El chasquido de la cerradura resonó en el espacio silencioso. Peter se sentó en el sofá suavemente mientras yo ya no podía contener mis preguntas reprimidas. Me volví hacia él, mi voz temblaba ligeramente. Realmente no entiendo. ¿Por qué mi abuelo hizo esto? ¿Eres realmente su hermano y el testamento? ¿Por qué te dieron tanta autoridad? Por favor, dímelo. Necesito saber la verdad. Peter me miró. Sus ojos nublados ahora brillaban con un toque de calidez. Esbozó una leve sonrisa, triste pero sincera. Está bien, Julian. Es hora de que te cuente toda la verdad. No más evasivas. Siéntate, joven. Es una larga historia, pero mereces saberla. Me senté frente a Im, mi corazón latiendo como tambores de guerra.
La atmósfera de la habitación se volvió más cálida por el suave resplandor de la lámpara de mesa, pero la ansiedad aún flotaba en el aire. Peter respiró hondo, como si reuniera recuerdos de un pasado lejano. Luego comenzó a hablar, su voz profunda y lenta, guiándome hacia un viejo libro polvoriento. Hace más de 30 años, Julian, tu abuelo Norman y yo éramos copropietarios y dirigíamos directamente Ross Acero y Logística. En aquel entonces, la empresa era solo un pequeño taller de acero en las afueras de Chicago, no el imperio que es hoy. Norman era el presidente, encarnando la fuerza y la decisión, mientras que yo era el vicepresidente, principal responsable de la estrategia a largo plazo. Éramos hermanos de sangre, criados juntos en una familia pobre, y el sueño de construir una gran empresa nos había unido fuertemente. Imaginé la escena. Dos hermanos jóvenes trabajando incansablemente en un sofocante taller de acero, el aire espeso con el olor a metal y sudor. Mi abuelo había hablado a menudo de aquellos duros primeros días, pero nunca había mencionado a un hermano. ¿Por qué? Peter continuó. Yo era el planificador, Julian. La mayoría de las decisiones críticas que ayudaron a la empresa a expandirse y sobrevivir a tiempos difíciles surgieron de estrategias que yo desarrollé. Crecimos de un pequeño taller a una cadena de suministro logístico, firmando contratos con los principales actores de la industria del acero. Las noches en vela calculando riesgos y pronosticando mercados. Ese era mi trabajo. Norman confiaba en mí completamente. Éramos como dos ruedas de la misma máquina. Su voz se volvió más profunda, como si entrara en una parte más oscura. Pero entonces estalló un gran conflicto. No estábamos de acuerdo profundamente en el camino a seguir. Norman quería la expansión a cualquier costo. A veces sacrificando la ética, a las personas y la honestidad para obtener una ventaja en las luchas de poder. Estaba dispuesto a reducir costos despidiendo trabajadores o firmando acuerdos turbios con socios para superar a los competidores. No podía soportarlo. Vi que el mundo de los negocios está lleno de intrigas donde las relaciones podían ser explotadas y traicionadas por el beneficio. Esas reuniones donde la gente te sonreía a la cara pero te apuñalaba por la espalda. Despreciaba todo eso. Escuché, mi corazón acelerado. Así que mi abuelo no siempre fue el hombre perfecto que había imaginado. Peter hizo una pausa, bebiendo agua, sus ojos distantes, como si reviviera los recuerdos. Discutí con Norman muchas veces. No podemos construir sobre mentiras, le dije. Pero Norman dijo que era la ley de la supervivencia. Al final, decidí dejarlo todo atrás. Renuncié, rompí todos los derechos y beneficios, y me fui. Acepté una vida sin estatus ni riqueza para mantener mi libertad. Me convertí en un vagabundo, viviendo aquí y allá con solo una mochila y pensamientos libres. Me quedé atónito. Peter, el vicepresidente de una gran corporación, eligió la vida sin hogar. ¿Por qué no te quedaste a luchar?, pregunté, con la voz temblorosa. Él sonrió con tristeza. Porque me di cuenta, Julian, de que el estatus se puede perder de la noche a la mañana, pero el carácter solo se revela cuando no queda nada para ocultarlo. Esos años de vida sin hogar me enseñaron eso. Me encontré con el lado oscuro y el lado verdadero de las personas, los ricos que me despreciaban, pero también los pobres que compartían su pan. Dormí bajo puentes, mendigué en las esquinas y observé el mundo desde abajo. Esa era la verdadera libertad, sin ataduras de dinero o poder. Aprendí a vivir sin necesitar nada más que a mí mismo. Sus recuerdos pintaron un cuadro. Un Peter más joven saliendo de una lujosa oficina, adentrándose en una noche lluviosa de Chicago, con el abrigo empapado pero el corazón ligero. La ansiedad en mí crecía. Esto era solo el principio. Peter continuó. Más tarde, Norman se dio cuenta de su error. Me buscó muchas veces, persuadiéndome para que volviera a la empresa, pero me negué firmemente. Solo acepté dar consejos discretos cuando fuera necesario, a través de reuniones secretas en cafés de carretera o cartas escritas a mano. No quería volver a ese vórtice. Luego habló de su último encuentro, su voz se quebró ligeramente. Un año antes de fallecer, Norman vino a verme por última vez. Estaba frágil, pero sus ojos seguían siendo agudos. Peter, me voy pronto, dijo. Necesito que evalúes objetivamente a cada miembro de la familia, quien es digno de llevar el legado que construí toda mi vida. Me sorprendió, pero acepté.
Norman me dio plena autoridad sobre la distribución del patrimonio, confiando en que solo yo, sin ataduras familiares ni intereses, podría tomar una decisión sensata. Me quedé helado, así que todo había sido planeado. Así que tu aparición en el funeral, susurré, con la voz quebrada. Peter asintió. No fue casualidad, Julian. Fue la prueba final. Aparecí en el funeral para observar, para ver las reacciones de todos. ¿Quién me echaría, quién me aceptaría, y tú elegiste correctamente? Te había estado observando en silencio durante mucho tiempo, a través de informes discretos de Norman. Eras el único que no estaba cegado por el poder. Sus palabras me hicieron temblar. El funeral, donde di un paso adelante para defenderlo, había sido una prueba. Mi abuelo lo había orquestado todo a través de Peter. La ansiedad me invadió, mezclada con la emoción. El abuelo, ¿confiaba tanto en mí?, pregunté, mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. Peter puso una mano en mi hombro. Sí, y ahora debes demostrarlo. La historia se alargó hasta bien entrada la noche, rica en vívidos detalles del pasado. Escuché, imaginando a mi abuelo y a un joven Peter discutiendo en la oficina. Peter vagando bajo la lluvia, Norman reuniéndose en secreto con su hermano. Cada detalle construía el drama, haciendo que mi corazón se acelerara. Esto no era solo el pasado. Era la clave del futuro. Y sabía que la batalla que se avecinaba con la familia sería más feroz que nunca. Los días posteriores a la lectura del testamento transcurrieron en una calma engañosa, como la tregua antes de una tormenta. Volví a mi rutina diaria, pero mi mente zumbaba constantemente con pensamientos sobre la corporación, el testamento y Peter, el tío que acababa de descubrir. Continuó quedándose en mi apartamento, ya no como un invitado, sino como un miembro cercano de la familia, un consejero silencioso. Hablamos más sobre negocios, sobre la vida. Y gradualmente, comencé a prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Mi familia, mis padres, tíos y tías, primos, no eran del tipo que se rinden fácilmente. Habían declarado que demandarían, y sabía que no era una amenaza vacía. Cada noche, mientras me sentaba en la mesa de la cocina con Peter, me preguntaba, ¿qué harán? ¿Y cómo lo manejaré? Esa ansiedad hacía que mi sueño fuera irregular, como si estuviera esperando que explotara una bomba de tiempo. Y llegó antes de lo que esperaba. Apenas 2 semanas después de la lectura del testamento, en una mañana lúgubre con una ligera llovizna, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a un oficial de justicia de pie allí, con el rostro impasible bajo una gorra empapada. Me entregó un sobre grueso estampado claramente con el sello del tribunal. Citación para el señor Julian Ross y el señor Peter Ross, dijo secamente, como si leyera un informe meteorológico. Lo tomé, con el corazón latiendo con fuerza, y volví adentro. Peter estaba sentado en la mesa de la cocina con su taza de café, como si hubiera estado esperando este momento. Le entregué el sobre, mi voz temblaba ligeramente. Han demandado. Los demandantes son mis padres junto con el tío Gregory, la tía Susan y los primos. Peter abrió el sobre, escaneó los documentos y asintió con calma. Lo sabía. Esto era inevitable. No mostró pánico, ni ira, solo compostura como si leyera un viejo informe de negocios. Sentí un destello de sorpresa, pero no pánico. Lo había anticipado por las historias que Peter contó sobre el pasado de la familia. Siempre vieron el poder como todo, y ahora se sentían despojados. ¿Cuáles son las acusaciones?, pregunté sentándome frente a él. Peter deslizó los papeles. Falsificación del testamento, cuestionando la capacidad mental de Norman y afirmando que soy un fraude. Quieren invalidar toda la distribución. Leí por encima el seco lenguaje legal aderezado con veneno. Peter Ross, impostor. Julian Ross, explotando al señor Norman Ross. Mi corazón se retorció. Esta era mi familia. Las personas que me habían abrazado de niño, ahora se volvían contra mí como enemigos. Pero Peter puso una mano en mi hombro. No te preocupes, Julian. Este juicio no se trata de emociones. Es donde la verdad y la ley hablan por sí mismas. Nos prepararemos. En los días siguientes, Peter me guió como un mentor. Sacó de su vieja maleta archivos preparados con años de antelación.
Pruebas de parentesco, actas de reuniones familiares, cartas escritas a mano de mi abuelo. Norman lo previó todo, dijo, con voz cálida y firme. Sabía cómo reaccionaría la familia, así que preparó pruebas irrefutables. Pasamos horas revisando los documentos, registros médicos que probaban la cordura de mi abuelo al redactar el testamento. Testigos del antiguo abogado, incluso el diario personal de mi abuelo. Peter enfatizó, mantén la calma, Julian. Atacarán emocionalmente, pero nosotros tenemos la ley. Esta es una prueba de tu resolución. Asentí, pero la ansiedad crecía en mi interior. Imaginé el juicio. Miradas hostiles de la familia, duras acusaciones de su abogado. ¿Tienes miedo del próximo juicio?, le pregunté una noche mientras la lluvia golpeaba la ventana. Peter me miró, una leve sonrisa curvando sus labios, no de desdén, sino de comprensión. He estado vagando durante casi 30 años, Julian, dijo lentamente. Perdí todo lo que la gente considera importante hace mucho tiempo. Comparado con ese tiempo, un juicio que dura solo un día no es nada. Hizo una pausa, su mirada se volvió más seria mientras me miraba directamente. Pero tú eres diferente. No solo te enfrentas a ellos. Estás entrando en una posición de la que muchos dependerán. La empresa te necesita con la cabeza clara y firme. No dejes que el miedo te haga olvidar por lo que estás luchando. El día del juicio llegó bajo un cielo gris de Chicago. El viento cortaba como un cuchillo. El Tribunal Federal en el centro de la ciudad, un majestuoso edificio de granito con imponentes columnas y pasillos de mármol. Llevaba un traje negro, la corbata bien anudada, el corazón latiendo con fuerza mientras entraba en la sala del tribunal. Peter caminaba a mi lado, sereno como si estuviera dando un paseo. Dentro, mi familia llenaba el lado de los demandantes, mi padre, con rostro severo, mi madre, gélida, el tío Gregory susurrando a su abogado, la tía Susan agarrando su bolso, los primos mirándome con odio. La tensión fue inmediata. Como un globo demasiado inflado a punto de estallar. La jueza, una mujer de mediana edad con gafas de montura negra, dio un golpe con el mazo para dar inicio a la sesión. El abogado de los demandantes, un hombre alto con una voz retumbante, comenzó con una andanada de acusaciones contra Peter y contra mí. Dramáticamente, declaró, señoría, este testamento es producto de la manipulación. El señor Norman Ross, en su frágil vejez, fue influenciado por Peter Ross, un hombre sin hogar que apareció inesperadamente. Y Julian Ross, el nieto, quien explotó su estado debilitado después del funeral para apoderarse de la herencia. Me pintó como una figura débil y manipulada, afligida después del funeral, y a Peter como un oportunista repentino con el objetivo de apoderarse de la riqueza. Peter Ross no es el hermano biológico, solo un impostor. Y Julian carece de cualificación. Nunca ha dirigido la empresa, solo es un analista. Sus palabras cortaban como cuchillos, apretando mi pecho. Miré a mi familia, mi padre asintiendo de acuerdo, mi madre mirándome con decepción, el tío Gregory sonriendo con suficiencia. La ansiedad alcanzó su punto máximo, el sudor perlaba mi frente. Pero Peter se mantuvo tranquilo. Señoría, tengo toda la documentación legal preparada con años de antelación. Presentó pruebas de parentesco, certificados de nacimiento, pruebas de ADN, documentos de autorización de mi abuelo y pruebas del proceso de redacción del testamento. Estas son cartas escritas a mano de Norman que confirman que soy su hermano biológico, y él confió en mí porque confiaba en mi juicio. Nuestro abogado que representaba el patrimonio de mi abuelo, el señor Hargrove, añadió profesionalmente. El testamento fue ejecutado mientras él estaba en su sano juicio y es legalmente válido. Hay testigos, 2 abogados independientes, y registros médicos claros del médico personal del señor Norman. No existen signos de coacción o manipulación. Aquí está el informe médico. El señor Norman estaba sano, sin deterioro cognitivo. Luego fue mi turno. Como heredero principal, me puse de pie, con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. Señoría, tengo pruebas de mala conducta pasada por parte de la familia. Presenté los documentos que Peter había preparado. Correos electrónicos internos, actas de reuniones, informes financieros, que probaban intentos de manipulación interna del poder, conflictos de intereses y decisiones que perjudicaban a la empresa para beneficio personal.
El tío Gregory una vez presionó a mi abuelo para que firmara contratos indirectos para malversar fondos de la empresa. Mi madre interfirió en el personal para favorecer a parientes, lo que provocó pérdidas millonarias. Esto no es una disputa por un testamento. Es proteger el legado de mi abuelo de aquellos que lo han perjudicado. Los demandantes intentaron contraatacar, pero sus argumentos eran débiles y desarticulados. Su abogado tartamudeó: estos documentos podrían ser falsificados. Pero ante pruebas específicas y consistentes, documentos notariados, testigos vivos, no pudieron negar la legalidad del testamento. Los miembros de la familia Ross comenzaron a mostrar una clara inquietud y tensión. Mi padre agarró los brazos de la silla, con el rostro pálido. Mi madre le susurró al tío Gregory, con los ojos nerviosos. La tía Susan se mordió el labio. Los primos intercambiaron miradas preocupadas. Lo vi claramente. El juicio se estaba volviendo completamente en su contra. Mi corazón se aceleró. Ansiedad mezclada con alivio. Estábamos ganando. Después de la deliberación, la jueza dio un golpe con el mazo. El tribunal falla en favor absoluto de Peter Ross y Julian Ross. Se confirma la plena validez legal del testamento y la distribución del patrimonio ejecutada. Sus palabras resonaron como una bomba en la sala. Mi familia se quedó helada en shock y luego estalló. Mi padre se levantó de un salto. «¡Esto es una injusticia!». Pero la jueza negó con la cabeza, levantando la sesión. Inmediatamente después del veredicto, mis padres se volvieron hacia mí, con los rostros llenos de rabia. Mi padre dijo en voz alta, con la voz temblorosa: «Julian, desde hoy te desheredamos. Ya no eres nuestro hijo». Mi madre añadió fríamente: «Elegiste ponerte del lado de un extraño. No vuelvas nunca». Mis tíos, tías y primos expresaron un amargo resentimiento. El tío Gregory me llamó traidor. La tía Susan me dio la espalda. «Apelaremos». Los primos me miraron como a un enemigo. Permanecí en silencio, aceptando la ruptura como el precio por elegir la verdad. Mi corazón dolía, pero no sentía arrepentimiento. De camino a casa, la lluvia seguía cayendo, pero mi corazón se sentía más ligero. La batalla legal había terminado, pero sabía que las heridas familiares tardarían mucho más en sanar. La ansiedad ahora se desplazaba hacia la preocupación por el futuro. La empresa me esperaba, con Peter a mi lado. Pero en el fondo, sentí la fuerza de mi abuelo a través de Peter, a través del testamento, a través de esta prueba final. Las semanas posteriores al juicio transcurrieron en medio de un tedioso flujo de formalidades legales, como un río de movimiento lento que no podía detenerse. Firmé montones de documentos, me reuní con el abogado Harrow para finalizar la transferencia de poder, y gradualmente, todo se hizo oficial. Ross Acero y Logística, el imperio que mi abuelo había construido de la nada, ahora era mío. Recuerdo mi primer día entrando en la oficina del director ejecutivo, la espaciosa habitación con su escritorio de roble pulido, el retrato de mi abuelo colgado en la pared y la vista al reluciente río Chicago bajo la luz del sol. Mi corazón latía con fuerza. No de alegría, sino por la inmensa presión. Los de adentro me observaban de cerca. Los altos ejecutivos susurraban a mis espaldas, preguntándose si el nieto heredero tenía lo necesario. Los socios externos llamaban incesantemente, sondeando como halcones, esperando una oportunidad. Sentía como si estuviera al borde de un acantilado, con el viento aullando, donde un paso en falso podría arrastrar a toda la empresa al abismo. Pero Peter estaba allí, recordándome, lento y constante: «Julian. No te apresures. Los más impacientes suelen ser los que esperan que tropieces». En esos primeros días, invité proactivamente a Peter a regresar a la empresa en un cargo oficial. Nos sentamos en nuestro café familiar cerca de casa, el cálido aroma del espresso llenando el aire, y hablé directamente. «Deberías volver como vicepresidente o con el título que quieras. Es el reconocimiento que mereces por todo lo que contribuiste. La empresa te necesita, la mente estratégica en la que mi abuelo una vez confió». Lo miré, con la esperanza parpadeando en mis ojos, sabiendo que él era la clave para evitar que me perdiera en este laberinto de negocios. Peter escuchó, sorbiendo su café negro sin azúcar, luego negó con la cabeza suavemente. «Gracias, Julian,
Pero no quiero volver al vórtice de títulos y poder que dejé atrás. Viví como un vagabundo durante 30 años para evitarlo. Las reuniones interminables, las sonrisas falsas, las decisiones que comprometen la conciencia de uno. No necesito un título para existir. Sus palabras me dejaron atónito, aunque no me sorprendieron. Él siempre fue así, sereno, sin codicia. Mi corazón latió más rápido, un toque de preocupación se apoderó de mí. Sin él en un puesto oficial, ¿cómo me las arreglaría? Pero luego continuó, sin embargo, estaré detrás de ti como asesor estratégico en personal y cultura corporativa. Ofreceré perspectivas y advertencias cuando sea necesario, pero las decisiones finales siempre serán tuyas. Esa es la mejor manera. Sin ataduras, solo compañía. Respeté su elección, lleno de gratitud. Peter permaneció a mi lado, sin ataduras de beneficios o títulos. No aceptó salario, no necesitó una oficina privada, solo llamadas nocturnas o reuniones discretas en mi casa, donde analizaba informes financieros o sugería formas de manejar al personal. Tú eres el sucesor, Julian, dijo una noche mientras nos sentábamos junto a las llamas parpadeantes de la chimenea falsa. Yo solo soy el guía. No dependas de mí. Aprende a valerte por ti mismo. Sus palabras me pusieron ansioso, porque sabía que los verdaderos desafíos estaban por delante, no en el tribunal, sino liderando una corporación masiva a través de las tormentas del mercado. Bajo mi nuevo liderazgo, comencé una revisión exhaustiva de las operaciones de la empresa. En los primeros días, me quedé despierto toda la noche con enormes pilas de archivos, analizando cada línea de gastos y contrato. Prioricé la transparencia. No más fondos opacos. No más informes distorsionados. Estabilidad a largo plazo sobre ganancias a corto plazo. Cancelé varios proyectos de alto riesgo que la antigua familia había impulsado, invirtiendo en cambio en tecnología verde y cadenas de suministro sostenibles, y la gente es el valor central. Recordé las palabras de mi abuelo, para mantener la empresa, primero debes mantener a la gente. Cuando se vayan, todo lo demás le seguirá. Celebré reuniones en toda la empresa, escuchando las opiniones de los empleados de nivel inferior, algo raro antes. Mi corazón se aceleraba cada vez que me paraba frente a cientos de rostros, ansioso por saber si confiarían en mí o simplemente me verían como el heredero mimado. Mis primeras decisiones de personal se centraron en retener al equipo principal. Despedí a algunos gerentes de alto rango leales a la antigua familia, aquellos que habían formado facciones favoreciendo a parientes sobre el talento. Ya no operamos con mecanismos familiares, declaré en una reunión de la junta, con la voz firme a pesar de mis manos ligeramente temblorosas. Todas las decisiones se basan en la competencia y la contribución. Puse fin al favoritismo faccional. No más ascensos por parentesco. No más bonificaciones basadas en conexiones. Sentí la tensión en el aire. Algunos empleados se preocuparon, susurrando sobre una purga, pero sabía que era necesario. La ansiedad creció. ¿Se rebelarían? ¿Se desplomaría la acción? Peter me apoyó en silencio desde atrás, ayudándome a detectar debilidades arraigadas en la cultura corporativa que habían persistido durante años. Él analizó, esta empresa fue envenenada por la codicia. Julian, los empleados temían decir la verdad por miedo a perder sus trabajos. Construye confianza. Empieza con cosas pequeñas. Sugirió programas de capacitación y canales de retroalimentación anónimos, y los implementé. Una noche, llamó, hay un gerente en logística ocultando vulnerabilidades en la cadena de suministro. Compruébalo. Lo hice y lo descubrí, salvando a la empresa de una pérdida importante. Su apoyo fue como un faro en la niebla, llenándome de una gratitud ilimitada. Los empleados notaron gradualmente los cambios sustanciales. No más órdenes vagas de arriba hacia abajo, no más presión política interna donde todos se preocupaban por las facciones. En cambio, reuniones transparentes, recompensas basadas en el desempeño, y escuché las opiniones de todos los niveles. Una tarde, el señor Harris, un empleado de producción de toda la vida, me detuvo en el pasillo. Me miró, con voz lenta pero sincera. Julian, esta es la primera vez que realmente me siento escuchado. No más preocupaciones sobre quién es pariente de quién. Esas simples palabras calentaron mi corazón, pero también me pusieron más ansioso que nunca.
porque entendí que la confianza una vez otorgada exige una gran responsabilidad para mantenerla. A partir de momentos como ese, la confianza comenzó a formarse dentro de la empresa, extendiéndose silenciosamente como una corriente subterránea. El apoyo hacia mí no provino del título de la herencia, sino de elecciones específicas en el liderazgo, como cuando rechacé un plan para reducir los salarios de los empleados para reducir costos. En cambio, optimicé las operaciones para retener tanto a las personas como la eficiencia. Ross Acero y Logística entró en una nueva fase inicial, no llamativa ni ostentosa, pero más estable y con una dirección más clara que nunca. Los precios de las acciones se estabilizaron, los socios firmaron nuevos contratos y la prensa escribió sobre el resurgimiento bajo un liderazgo joven. Pero sabía que los desafíos persistían. Mercados volátiles, competencia feroz. Los primeros meses bajo mi liderazgo pasaron como un sueño lúcido, llenos de logros pequeños pero significativos. Los ingresos aumentaron gradualmente. Los empleados sonreían más en los pasillos y las reuniones ya no eran tan tensas como antes. Comencé a sentirme más seguro, como si mi abuelo estuviera en algún lugar, dándome una palmada en el hombro en señal de aliento. Peter continuó sirviendo como mi asesor estratégico. Nuestras conversaciones nocturnas me ayudaron a ver la estrategia a largo plazo con más claridad. Lo estás haciendo bien. Las acciones de la empresa están subiendo de manera constante, dijo una tarde mientras estábamos sentados en el balcón de la oficina, observando el tráfico de abajo en las calles de Chicago. Pero no te confíes. El éxito siempre atrae la envidia. Sus palabras fueron una vaga advertencia, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Asentí, pero interiormente pensé, la antigua familia perdió el juicio. No se atreverían a hacer nada más, ¿verdad? Estaba equivocado. A medida que la empresa comenzaba a recuperarse y crecer de manera constante, las ventas del primer trimestre superaron las proyecciones en un 12%, y los precios de las acciones subieron suavemente. La antigua familia se negó a aceptar la derrota. Lanzaron silenciosamente esfuerzos de sabotaje como sombras acechando en la oscuridad. Al principio, no me di cuenta, solo pequeñas señales, como un artículo en un periódico financiero local titulado, Nuevo liderazgo en Ross Steel, talento o suerte heredada. El artículo exageraba los riesgos internos, implicando que me faltaba experiencia y que la empresa estaba ocultando problemas financieros. Lo leí con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome quién había filtrado la información. Luego se difundieron rumores en los foros de la industria. Aparecieron publicaciones anónimas sobre divisiones internas en Ross Steel con detalles inventados de salidas masivas de empleados. Sentí que la ansiedad crecía como una corriente subterránea. No eran solo rumores. Algunos en la antigua familia se conectaron con personas descontentas de adentro. Descubrí esto cuando un gerente de nivel medio, una vez leal al tío Gregory, renunció repentinamente y se llevó documentos confidenciales. Sembró la división a través de correos electrónicos anónimos a los empleados. El nuevo liderazgo está recortando personal. La empresa está a punto de colapsar. Durante las negociaciones para un importante contrato de suministro, la información fue interrumpida. Alguien filtró datos distorsionados, haciendo que el socio dudara de nuestra transparencia. Me senté en mi oficina, agarrando el teléfono con fuerza, escuchando los informes del equipo. Señor Julian, el contrato corre el riesgo de retrasarse. Dicen que han oído que nuestros asuntos internos están en caos. Incluso se aliaron con competidores. Me enteré de esto a través de una fuente confiable. Mi padre, Alan, se había reunido con un representante de Steel Dynamics, un importante rival, en un bar discreto. Proporcionaron documentos internos selectivamente editados, distorsionando deliberadamente la verdad. Un antiguo informe financiero alterado para que pareciera que estábamos ocultando vulnerabilidades, o correos electrónicos internos sacados de contexto para probar mi incompetencia. Esos documentos circularon de forma encubierta, sembrando la duda entre los socios. Una mañana, abrí mi correo electrónico para ver un artículo del Wall Street Journal. Ross Steel enfrenta una crisis de liderazgo. Mi corazón se aceleró salvajemente, un sudor frío me recorrió. Esto no era aleatorio. Era una campaña deliberada de personas que una vez fueron mi sangre. Bajo esta ola de ataques encubiertos, la empresa entró en una fase turbulenta. Muchos clientes y socios se volvieron cautelosos, retrasando colaboraciones.
Un importante contrato de logística se pospuso indefinidamente, citando la necesidad de una revisión adicional. Los precios de las acciones cayeron un 8% en solo 2 semanas. Los accionistas entraron en pánico, llamando sin parar: Julian, ¿qué está pasando? ¿Es estable la empresa? Algunos empleados temían un futuro incierto, susurrando durante los descansos: si el nuevo jefe no puede aguantar, ¿qué pasará con nosotros? Aunque había anticipado este escenario a través de las advertencias de Peter, la realidad todavía me mantenía despierto con ansiedad. Me sentaba solo en la oficina a altas horas de la noche, mirando los gráficos de acciones en rojo en la pantalla, preguntándome: ¿tengo la fuerza para soportar esto? ¿O ganará la antigua familia? Peter me tranquilizó durante una reunión urgente en casa. Se sentó frente a mí, con la voz tranquila como siempre. Julian, reconstruir un imperio nunca está exento de espinas. Estos golpes son la verdadera prueba de tu temple. Están desesperados porque saben que estás haciendo lo correcto. No entres en pánico. Actúa. Sus palabras fueron como una medicina, ralentizando mi corazón acelerado. Juntos, trazamos una clara estrategia de contraataque. Primero, rastrear las filtraciones de información. Formé un equipo interno para verificar correos electrónicos, llamadas y rastrear a individuos descontentos. Segundo, fortalecer la legalidad de los contratos. Se llamó de nuevo al abogado Hargrove para redactar cláusulas de confidencialidad más estrictas. Tercero, ser proactivamente transparente con los socios principales. Decidí celebrar reuniones en línea compartiendo públicamente datos reales para acallar los rumores. Ejecuté paso a paso como una batalla silenciosa. Corté los vínculos internos. Después de la investigación, descubrimos a 3 empleados conectados con la antigua familia. 1, un primo lejano que había sido favorecido en el pasado. Los llamé a la oficina, con voz firme pero no dura. Desde hoy, Ross Steel ya no es el lugar para ustedes. Se fueron, y sentí ansiedad al firmar los papeles de despido, pero sabía que era necesario. Luego, publiqué públicamente datos verificados. Celebré una conferencia de prensa en línea presentando informes financieros reales para demostrar la estabilidad. Los rumores difundidos en los últimos días son todos inventados, dije, con el corazón acelerado pero la voz firme. Somos transparentes y aquí están las pruebas. Con los accionistas, me involucré proactivamente, llamando personalmente a los más importantes para explicar cada paso. Somos más fuertes que nunca. Confíen en mí. Los ataques encubiertos se desmoronaron gradualmente. Las campañas de desprestigio perdieron efecto a medida que surgía la verdad. Los artículos negativos fueron refutados con datos. Los socios volvieron a firmar contratos después de ver la transparencia. Un socio importante, previamente indeciso, envió un correo electrónico: gracias por tu franqueza, Julian. Continuemos nuestra asociación. Los precios de las acciones comenzaron a recuperarse. Los accionistas suspiraron aliviados. Los empleados susurraban: nuestro nuevo jefe realmente tiene lo que se necesita. Al ver que la marea cambiaba, me di cuenta de que el momento del contraataque estaba cerca. Mi corazón latía con emoción. Ya no era miedo, sino emoción. La verdadera batalla entraba en su fase decisiva. Peter sonrió cuando se lo conté. ¿Ves? La verdad siempre gana. Ahora prepárate para el golpe final. Asentí, listo. En las noches que siguieron, planifiqué, imaginando cómo dar la vuelta a la tortilla. La antigua familia había jugado sucio. Ahora era mi turno de defender el legado de mi abuelo con justicia. Comenzamos nuestro contraataque de manera calculada, no ruidosa como las disputas públicas, sino golpeando silenciosamente cada eslabón crítico. Peter y yo nos sentamos en la oficina de mi casa una noche, el suave resplandor de la lámpara de escritorio iluminando la pila de archivos viejos que sacó de su gastada maleta de cuero. Los había guardado durante años. Documentos que mi abuelo le había confiado o que él había recopilado durante sus sesiones de asesoramiento discreto. Es el momento de usarlos, dijo Peter, su voz profunda y resuelta. Mi corazón latió más rápido mientras me entregaba los viejos archivos uno por uno, relacionados con las decisiones turbias del periodo en que mis padres, tíos y tías habían interferido profundamente en las operaciones de la empresa.
Recuerdo ese momento claramente. Peter abriendo una gruesa carpeta amarillenta y señalando las líneas densamente escritas. Mira aquí, Julian. En 2015, tu padre Alan presionó a Norman para que firmara un contrato de suministro de acero con una empresa fantasma propiedad del tío Gregory. Transfirieron $2 millones bajo la apariencia de honorarios de consultoría, pero en realidad era un conflicto de intereses, ya que la empresa era secretamente propiedad de la familia. Norman lo sabía, pero estaba bajo la presión de los lazos familiares. Lo leí por encima, mi pecho se oprimió. Los números, las firmas, los correos electrónicos internos, todo claro, pero previamente oculto bajo el velo de las decisiones familiares. Imaginé a mi abuelo sentado solo en su oficina, suspirando por las demandas de sus hijos, y me pregunté por qué no me lo había dicho antes. La ansiedad creció. No eran solo papeles. Eran pruebas que podían desmantelar todo un sistema de codicia. A partir de ahí, ordené una revisión completa de todas las transacciones, contratos y flujos de efectivo que involucraban a la antigua familia. Formé un equipo interno de confianza, que incluía al abogado Harrod y algunos analistas que Peter recomendó, para profundizar en los archivos digitales y los registros en papel antiguos. Largas noches en vela en la oficina, las pantallas de los ordenadores brillando con hojas de cálculo de Excel e informes bancarios me hacían arder los ojos. Descubrimos una mala conducta prolongada que había sido hábilmente ocultada, una transferencia inexplicada de $500.000 del fondo de contingencia de la empresa a la cuenta personal de mi madre Susan, disfrazada de apoyo caritativo familiar, o contratos de logística con socios cercanos de la tía Susan, donde los precios se inflaban un 20% para desviar comisiones ocultas. Cada descubrimiento hacía que mi corazón se acelerara, no de ira, sino por el drama de la verdad emergiendo. Esto es un claro conflicto de intereses, dijo Harrow con calma. Trataban la empresa como su patio de recreo personal. Las transferencias inexplicadas, los conflictos de intereses y los contratos por la puerta de atrás fueron desvelándose gradualmente, capa por capa. Me senté solo en la oficina a altas horas de la noche, el viento frío del río Chicago soplando a través de la ventana abierta, revisando viejos correos electrónicos. Mi padre escribiendo a mi abuelo: «Papá, esta es una buena oportunidad para la familia. No te preocupes por los detalles». Pero esos detalles eran ahora pruebas irrefutables. Peter estaba allí, guiándome. No reveles todo de una vez. Elige el momento. Golpea los puntos débiles. Analizamos cada eslabón, desde las cuentas bancarias hasta los socios involucrados, y esperamos ansiosamente el momento de dar la vuelta a la tortilla. Imaginé los rostros de mis padres cuando todo saliera a la luz y me pregunté si se arrepentirían. No era venganza, pero el dolor de la ruptura familiar todavía ardía dentro de mí. Paralelamente, proporcioné proactivamente información verificada a los principales socios y a las agencias de supervisión del mercado. No quería ruido, ni conferencias de prensa llamativas, ni acusaciones públicas, sino cartas privadas con documentos legales adjuntos. A un socio logístico que había dudado debido a los rumores, lo llamé directamente. Sé que se ha estado difundiendo información falsa. Aquí está el informe real y aquí están las pruebas de su origen. Mi voz era firme aunque mi corazón latía con fuerza. Las agencias de supervisión del mercado como la Comisión de Bolsa y Valores recibieron dossiers anónimos de nuestra parte detallando posibles violaciones de las leyes de competencia. Peter aconsejó: deja que investiguen ellos mismos. Nosotros solo proporcionamos la verdad. Cada correo electrónico enviado me ponía ansioso. ¿Lo creerían? ¿Saldría el plan por la culata? A medida que las pruebas se aclararon y se publicaron a través de los canales adecuados, comenzó una reacción en cadena. Los socios que habían cooperado encubiertamente con la antigua familia, como Steel Dynamics, cortaron lazos de inmediato. Recibí un correo electrónico de su director ejecutivo: no queremos ninguna asociación con ninguna falta de transparencia. Cancele el acuerdo con efecto inmediato. Los planes de sabotaje se desmoronaron eslabón por eslabón. Un proveedor se retiró de un contrato. Un banco congeló las cuentas relacionadas para su investigación. Me senté a monitorearlo en la pantalla, con el corazón acelerado como si viera una película de suspenso. Peter sonrió débilmente. ¿Ves? Cavaron su propia tumba. La emoción creció, no por la alegría de la caída de otros, sino porque la justicia se estaba desarrollando.
La reputación de mis padres, tíos y tías se desplomó rápidamente. Los medios y los círculos financieros cuestionaron colectivamente sus verdaderos roles en contratos turbios pasados y decisiones opacas. Un artículo del Financial Times: líderes de Ross Steel sospechosos de manipulación interna. Emergen nuevas pruebas. Lo leí con el corazón apesadumbrado. Mi padre, una vez alguien a quien admiraba, ahora etiquetado de codicioso por todos. Una serie de negocios personales terminaron. La consultora del tío Gregory perdió importantes contratos. El fondo de inversión de la tía Susan vio retiradas de capital. Algunos activos fueron congelados temporalmente para su revisión. Su villa de vacaciones en las afueras de Chicago fue precintada. Los flujos de efectivo familiares de inversiones ocultas se cortaron. Por primera vez, se enfrentaron realmente a una crisis financiera. Lo supe por fuentes dispersas. Mi padre tuvo que vender su preciado coche de lujo para gestionar las deudas, mientras que mi madre llamaba en voz baja a viejos amigos, bajando la voz para pedir ayuda. Solo imaginar esa escena me oprimía el pecho, pero me obligué a mantener la cabeza fría. Esto no era venganza, sino la consecuencia inevitable de las decisiones que habían tomado hace mucho tiempo. La antigua familia pasó del ataque agresivo al pánico y la pérdida de control. Comenzaron a culparse mutuamente a través de correos electrónicos filtrados a los que mi equipo accedió por vías legales. El tío Gregory regañó a mi padre: prometiste que este plan era infalible. ¿Y ahora qué? La tía Susan le susurró a un primo: todo es culpa de Julian, ese traidor. Tomaron decisiones precipitadas, tratando de reconectarse con antiguos socios solo para encontrarse con el silencio, o contratando nuevos abogados para apelaciones. Pero sus argumentos eran inconexos, exponiendo más fallos imposibles de ocultar, como un viejo contrato desenterrado que probaba violaciones antimonopolio. Observé todo el proceso con claridad, sentado en la oficina con Peter, monitoreando noticias e informes. Esto no es venganza, le susurré. Es el resultado inevitable de las decisiones que tomaron hace mucho tiempo. Peter asintió. Exactamente. Tu abuelo estaría orgulloso. En ese punto, la marea había cambiado por completo y el colapso de la antigua familia ya no era una posibilidad, sino algo inevitable. Recibí una llamada del abogado. Están negociando un acuerdo, pero es demasiado tarde. Mi corazón se aceleró con ansiedad, emoción porque la empresa estaba a salvo, pero tristeza por la pérdida familiar. El contraataque fue silencioso pero efectivo, como una partida de ajedrez que habíamos ganado a través de la verdad y la paciencia. Los días que siguieron transcurrieron en una calma engañosa, como la quietud después de una tormenta. La atmósfera dentro de la empresa se estabilizó gradualmente, como un barco que ha superado la tempestad y ha encontrado aguas tranquilas. Los ingresos comenzaron a subir de nuevo. Los precios de las acciones se recuperaron y los empleados susurraban sobre un verdadero nuevo comienzo. Me senté en mi oficina mirando el río Chicago brillar bajo el sol de la tarde y me pregunté si todo había terminado de verdad. Peter estaba allí como de costumbre, sentado en el viejo sofá con una taza de té caliente. ¿Qué crees que harán ahora?, preguntó con calma. Negué con la cabeza. Quizás se rindan, pero no estoy seguro. La ansiedad todavía se colaba, no miedo, sino la espera de un final que aún no podía visualizar. Luego vinieron, en una mañana lúgubre con una ligera llovizna, cuando Chicago parecía envuelta en niebla. Sonó el timbre de la oficina y mi secretaria anunció: señor Julian, sus padres y algunos parientes están esperando en la sala de conferencias. Mi corazón se encogió. Ellos, las personas que una vez habían sido mi familia, que me habían abrazado de niño, eran ahora extraños después de todas las batallas. Respiré hondo y entré en la sala de conferencias con Peter siguiéndome en silencio, su presencia un sólido apoyo. Mis padres estaban sentados a la cabeza de la mesa, flanqueados por el tío Gregory y la tía Susan. Mis primos estaban dispersos, con rostros cansados. Se había ido la arrogancia o la agudeza de antes. Solo quedaba el agotamiento y la inquietud después de una serie de derrotas. Mi padre, Alan, una vez alto y autoritario, ahora estaba encorvado con ojeras bajo los ojos. Mi madre, Susan, ya no tenía su mirada fría. En cambio, la preocupación estaba grabada en nuevas arrugas. El tío Gregory le susurró algo a la tía Susan, con la voz temblorosa como si se aferrara a un último ápice de compostura.
Llegaron cansados y agotados. Mi padre habló primero, con voz lenta y desprovista del antiguo tono de mando. Julian, me equivoqué. No pondré más excusas. Inclinó la cabeza, evitando mis ojos. Lo que hicimos, difundir rumores, presionarte, conspirar con competidores, todo surgió del miedo y el egoísmo. Pensé que estaba protegiendo a la familia, pero solo intentaba aferrarme al control. Ahora entiendo que fue demasiado lejos. Mi madre continuó, con las manos entrelazadas con fuerza, la voz temblorosa. Sé que esta disculpa llega demasiado tarde. Sé que algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Solo espero que sepas que me arrepiento. No por las pérdidas, sino porque herí a mi propio hijo. El tío Gregory habló a continuación, con la voz más baja. Te juzgamos mal, Julian. Pensamos que lo sabíamos todo, pero solo veíamos a través de nuestros propios miedos. Si pudiéramos volver atrás, no habríamos elegido ese camino. Mis primos en la parte de atrás dijeron poco, solo asintieron en silencio, con los ojos llenos de inquietud y fatiga, como personas que despiertan de una larga cadena de errores. Nadie exigió nada más. Las palabras adicionales parecían innecesarias. Escuché en silencio, viéndolos como personas desgastadas por su propia ambición y miedo a perder el poder. Mi padre, el hombre que una vez me enseñó a anudar una corbata de niño, ahora parecía envejecido, con las manos temblorosas mientras agarraba su vaso de agua. Mi madre, que me había consolado después de las discusiones, ahora tenía los ojos rojos por la preocupación financiera. El tío Gregory y la tía Susan, que habían bromeado conmigo en las reuniones familiares, ahora estaban pálidos, sus ropas ya no impecables. Imaginé sus noches recientes, sin dormir por los activos congelados, las reputaciones por los suelos, las llamadas de viejos amigos que les daban la espalda. Mi corazón dolía, no con ira, sino con lástima. Una vez habían sido pilares, pero la ambición los había reducido a sombras de sí mismos. La ansiedad creció. ¿Podía perdonar? ¿Había un camino de regreso? Después de un pesado silencio, hablé. Mi voz era tranquila pero resuelta. Mamá, papá, tíos, tías, primos, he escuchado todo. Respiré hondo. Nunca busqué venganza. Nunca quise eso. No quiero continuar este ciclo de resentimiento en la familia. Miré alrededor de la sala a los rostros familiares, ahora cansados. Todo lo que quiero es vivir mi propia vida sin peleas ni envidias. Estoy cansado de intrigas, mentiras y traiciones. Mi voz se ralentizó. Esta empresa, el legado del abuelo, no es para pelear por ella. Es para construir. Mi padre se movió ligeramente, sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero se detuvo. Lo miré directamente a los ojos. Elijo perdonar, no porque todo pueda borrarse, sino porque no quiero llevar el resentimiento para siempre. Hice una pausa. Pero estableceré límites claros. Libero el resentimiento, pero no volveré a la antigua relación que me hizo daño. Mi madre sollozó suavemente. Continué, sin levantar la voz, pero sin dejar ambigüedad. No más reuniones, no más interferencias, no más familia a la antigua usanza. Esta es la única manera en que puedo vivir en paz. La atmósfera de la sala se congeló. Mi padre inclinó la cabeza durante mucho tiempo, con la voz quebrada. Entiendo. Ya no tengo derecho a exigir nada. Mi madre se secó las lágrimas, susurrando, solo espero que estés en paz. Eso es suficiente. El tío Gregory murmuró como para sí mismo, quizás este es el final que elegimos. Nadie dijo más. Se levantaron y se fueron en silencio sin mirar atrás. Me quedé quieto, observando sus figuras desvanecerse detrás de las puertas de cristal, el corazón latiendo lentamente con una profunda tristeza, pero ya no desgarrado. Peter se adelantó, con la mano en mi hombro, la voz profunda y firme. Has hecho lo más difícil. Continuó lentamente. El perdón no es debilidad. Es la fuerza de alguien que ya no está controlado por el pasado. Asentí. La ansiedad persistía sobre si realmente cambiarían. Pero sabía una cosa. Esta decisión era necesaria. Para cerrar un viejo capítulo y avanzar sin mirar atrás.
A partir de entonces, me dediqué por completo a desarrollar Rosa Cero y logística de acuerdo con los verdaderos deseos de mi abuelo. Firme en un camino de sostenibilidad y transparencia. No más decisiones a corto plazo por el beneficio. Invertí en tecnología verde, expandí cadenas de suministro ecológicas y prioricé el bienestar de los empleados. En cada reunión, recordaba al equipo, construimos para el futuro, no para el próximo trimestre. La empresa creció con fuerza, los ingresos aumentaron un 20% en el primer año. Pero lo más importante, los empleados se enorgullecían de su lugar de trabajo. A menudo me sentaba solo en la vieja oficina de mi abuelo, mirando su retrato, y susurraba, estoy haciendo lo que deseabas. La ansiedad persistía. Los mercados siempre son volátiles. Pero ahora era la ansiedad de la esperanza, no del miedo. Peter continuó acompañándome como un consejero silencioso, no involucrado directamente, pero siempre allí cuando necesitaba una perspectiva clara. No venía a la oficina a diario, solo llamadas tardías o reuniones en un café junto al río donde analizaba la estrategia con su voz cálida y profunda. ¿Qué piensas de expandirnos a Asia?, preguntó una vez, y escuché, aprendiendo de su experiencia. Con el tiempo, llegué a ver a Peter como un segundo abuelo, no por sangre, sino por confianza y valores compartidos. Me enseñó sobre el carácter, sobre tratar a los demás sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, dijo, Julian, el poder es temporal, pero la amabilidad es eterna. Sus palabras me hicieron reflexionar, y nuestro vínculo se profundizó como dos viajeros cruzando un desierto juntos. Una decisión importante que tomé fue asignar una porción estable de las ganancias para construir un asilo de ancianos gratuito llamado Norman Ross y Peter Ross. Era una forma de cerrar el pasado y devolver algo bueno. La idea surgió durante una reunión financiera. Mirando las cifras de ganancias, pensé en ancianos como Peter que había conocido en las calles sin un lugar a donde ir. «Construiremos un lugar para ellos», anuncié al equipo. El asilo de ancianos se levantó en las afueras de Chicago, con exuberantes jardines, habitaciones acogedoras y servicios gratuitos para personas mayores sin hogar. Peter inicialmente se negó a que su nombre estuviera en el letrero. «¿No necesito reconocimiento?» Pero lo persuadí, esto es por el abuelo y por ti, los dos que me enseñaron la compasión. El hogar se convirtió en un lugar que Peter frecuentaba, no como fundador, sino como un anciano ordinario encontrando la paz. Lo vi sentado bajo un árbol, charlando con otros residentes, y sonrió. Este es mi nuevo hogar ahora, Julian. Mi vida con Peter se volvió más simple, sin ostentación, ya no arrastrada a luchas de poder. Vendí el coche de lujo, conservé el viejo apartamento, pasaba tiempo con libros y largos paseos. Peter todavía vagaba ocasionalmente, pero siempre regresaba con nuevas historias. Ya no hablábamos de dinero o poder, solo de la vida, solo de la gente. Una noche, mientras charlábamos sobre el trabajo y la vida bajo la cálida luz del hogar, miré a Peter y recordé todo el viaje. Desde el funeral del abuelo y el dolor hueco, hasta el anciano sin hogar expulsado, desde la caótica lectura del testamento hasta el tenso juicio. Desde las tácticas sucias hasta el silencioso contraataque, cada momento fue una cicatriz, pero también una lección. Mi corazón latió lentamente con emoción. La ansiedad del pasado ahora se transformaba en la paz presente. Al final, me di cuenta de que ni el dinero ni el poder definen el valor de una persona, sino cómo trata a los demás cuando no hay ningún beneficio a cambio, especialmente a los vulnerables. Mi abuelo me enseñó eso a través de su testamento. Peter lo vivió a través de su vida errante. Y ahora yo lo aplicaba en cada decisión. De todo lo que había soportado, entendí que para proteger los verdaderos valores en una vida sana, uno debe a veces atreverse a levantarse, atreverse a decir no y atreverse a aceptar la pérdida de relaciones que existen solo por interés. No porque ya no importen, sino porque ese vínculo se había convertido en una carga, arrastrando peleas, sospechas y un dolor prolongado. La antigua familia había sido una vez una parte inseparable de mi vida, pero esa misma relación había erosionado mi confianza y mi paz a lo largo de los años. Aferrarse a ella ya no era un deber, sino una autolesión. Dejar ir no fue evasión. Fue la elección necesaria para terminar un ciclo tóxico. Solo liberándolo podría avanzar más ligero, centrándome en construir lo que realmente importa y encontrando la paz que había sacrificado tantos años buscando.
Así que, si te ves obligado a elegir entre complacer relaciones tóxicas y preservar tu propia paz, elige la paz. Porque solo escapando de las peleas y la ambición ciega se puede vivir verdaderamente una vida digna. Aprendí eso a través de noches en vela y decisiones difíciles. Y ahora, viendo a Peter sonreír sobre su té, supe que había elegido correctamente. Nuestra historia, de la pérdida al renacimiento, no era un final, sino el comienzo de un verdadero legado, la compasión y la paz.